Seguramente más de una vez te has preguntado, ¿por qué los católicos tenemos que confesarnos con un sacerdote? ¿Por qué debo confesarme con un sacerdote igual o más pecador que yo? ¿Acaso el Señor, si yo rezo con devoción, no tiene el poder de perdonarme directamente? Cuando ofendemos a otra persona y queremos de verdad recuperar su amistad, se nos pueden ocurrir muchas ideas para lograr que de verdad nos perdone. Una tarjeta pidiendo perdón, enviarle los dulces que más le gusten, de pronto compartir alguna foto de un momento juntos en redes y etiquetarla, o mandar un mensaje por WhatsApp. Hola, creo que me enojé un poco esta mañana, ¿podríamos conversar? Estas estrategias pueden aligerar el camino y por lo menos lograr que bajen un poco las emociones del momento, haciendo posible que en poco tiempo podamos dialogar y arreglar la situación. Sin embargo, no nos quedaríamos tranquilos completamente si es que esta persona nos responde de forma positiva. Definitivamente necesitamos dar el paso siguiente, y es conversar cara a cara, recibir el perdón que se expresa en la mirada, en una sonrisa y probablemente en un abrazo de reconciliación. Nosotros no podemos perdonarnos a nosotros mismos. El perdón siempre se tiene que pedir a otro. En la confesión le pedimos perdón a Jesús. Es cierto que el único que puede perdonar los pecados es Dios, y ningún hombre puede perdonar pecados a no ser que tenga un mandato especial de Dios para ello y la fuerza que Él le da. Y eso es lo que ocurre en el sacramento de la confesión. Dios le ha dado poder a sus ministros, los sacerdotes, para que en su nombre perdonen los pecados. La misma tarde que Jesús resucitó, se apareció a sus discípulos y luego de saludarlos, sopló sobre ellos y les dijo: los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, entregándoles así el poder que solo Él tenía para sanar y dar consuelo al alma. Fue Jesús mismo quien dijo a los discípulos que ellos serían los instrumentos para poder llevar su perdón a otros. No es un invento de la Iglesia, no es un capricho, es el deseo de Jesús. El confesor no es dueño, sino el servidor del perdón de Dios. En la confesión ejerce el ministerio del buen pastor que busca la oveja perdida, o del padre que espera al hijo pródigo y lo acoge a su vuelta. En una palabra, el sacerdote es el signo y el instrumento del amor misericordioso de Dios con el pecador. Algunos dicen: yo me confieso solamente con Dios. Y claro, uno le puede decir a Dios: perdóname, y decirle sus pecados. Pero no nos podemos olvidar que nuestros pecados son también contra nuestros hermanos y contra la Iglesia. Y por eso es necesario pedir perdón a la Iglesia y a los hermanos, que en la confesión son representados en la persona del sacerdote. Antes la confesión se hacía en forma pública, frente al resto de los cristianos, porque es en la comunidad donde se hace presente el Espíritu de Dios. Con el tiempo se pasó a hacer de manera privada, y quedó solo el sacerdote como representante de la comunidad, para que así nuestra reconciliación sea con Dios y con nuestros hermanos, con la Iglesia de quienes nos hemos alejado por el pecado. Podríamos intentar entender por qué Dios quiso que fuera esta forma. Desde el punto de vista humano nos damos cuenta que es muy bueno desahogarse, hablar con el hermano y contar esas cosas que tanto nos pesan en el corazón. Acerquémonos a confesarnos con la certeza de la eterna sabiduría de Dios y con la confianza de que en su sabiduría pensó la manera en que mejor podríamos volver a la comunión con Él.